mía o no, Dieguito? En realidad, sobre todos los profetas los profetas mayores que serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos cuatro profetas son los mayores, por un tema de que los libros son más largos, las profecías son más largas, eh, van dirigidas a los distintos reinos que está dividido Israel, el reino del norte, el reino del sur. Y bueno, voy a empezar al tiro porque en realidad el contexto histórico que tienen tanto los profetas mayores como los menores es el mismo, exactamente lo mismo. Eh, bueno, para empezar, esta clase se va a dividir en dos clases. ¿Por qué? Porque los profetas menores son 12 profetas, ¿ya? Son 12 en una clase. Estaríamos vueltos locos con datos, con de dónde es este profeta, hacia dónde, hacia quién está profetizando y todo eso. Lo dividimos en esta primera clase, en 6 profetas, que van desde Oseas hasta Miqueas, ¿ya? Oseas, vamos a ver a Oseas, Joel, Amós, Abdías, que es el libro más corto del Antiguo Testamento, son solamente 21 versículos, Jonás, el profeta enojado, y Miqueas. Eh, el objetivo... ah, ¿dónde? Aquí está. ¿Se ve o está en negro, como yo lo veo? ¿Me ven o se pausó? ¿Se pegó la clase? Sí, Ah, ahí no, parece. lo vemos, había pegado. Ay, Ya, ya. Ahora estamos de vuelta al aire. Ya. ya. El objetivo de esta clase es conocer el contexto político y religioso de los profetas menores. ¿Ya? Recuerden, los profetas menores son 6, perdón, son 12. Esta clase vamos a ver 6 solamente. Es conocer el contexto político y religioso de los profetas menores. Cuál era el tema político, el tema religioso que afectaba y que motivó a Dios a mover a estos hombres a levantar su voz. Temáticas y bosquejos de cada libro de los profetas menores, como siempre lo hemos visto. Y a través de estas mismas temáticas que vemos en los libros, poder contextualizarlo en nuestra vida práctica y devocional. Ya, mis hermanos, el contexto histórico, esto es sumamente importante. ¿Ya? ¿Dónde están parados los profetas menores? Y los profetas, en realidad, si uno se da cuenta, todos los profetas, tanto mayores como menores, toman este mismo contexto. Quizás cuando les vaya hablando se van a acordar un poco de lo que dijo el pastor. Bueno, en un primer punto vemos que tenemos que entender que Israel, cuando Salomón muere, vienen unos distintos reyes que el reino se divide. El reino unido, unificado de Israel se divide en dos. En el reino del norte, que es Israel, mantiene su nombre, y el reino de Judá, ya que está en el sur. Y en esa división de estos dos reinos hay una supuesta estabilidad política y económica que están viviendo estos dos reinos. Una estabilidad en torno a las fronteras, a sus enemigos más próximos. Israel está bien. Económicamente es próspero, políticamente al parecer está estable, no hay mayores eh, prejuicios o cosas que puedan asustar un poco a la monarquía o a los políticos y sacerdotes. Hay que entender esto. Tanto políticos como sacerdotes estaban coludidos. ¿Me entienden? Estaban ahí, los dos estaban y llevaban al pueblo a muchas cosas que los profetas
criticaron y llamaron la atención. Esa estabilidad era aparente, ¿ya? Esa estabilidad era totalmente aparente, era totalmente eh, de apariencia, porque por dentro, tanto el reino de Israel como el reino de Judá se habían entregado a diferentes luchas, como les decía, esta jerarquía política se habían entregado a diferentes luchas políticas de dinastías, quién va a ser el rey, quién va a gobernar, quién tiene más dinero y se habían olvidado un poco, o no, no un poco, se habían olvidado totalmente de la ley del Señor, ¿ya? Que es importante eso, la ley del Señor, se habían olvidado de la ley del Señor. ¿En qué sentido? No tan solo en el sentido de adoración al Dios de Israel, al Dios que lo había liberado de Egipto, sino cuando Israel pacta con Israel, pacta también un cierto compromiso, un cierto grado de justicia que va a tener como ciudadanos y parte de esta nación santa que fue llamada por el Señor. Entonces, los gobernantes y sacerdotes estaban viviendo su vida en riqueza, en mostrar un cierto culto desde la boca hacia afuera, mientras la gente pobre de estos dos reinos morían de hambre, había injusticia, los pobres eran desechados. Entonces, todo esto de nivel político y social, lleva a una decadencia espiritual a Israel, que la podemos ver en tres puntos. Dejaron de adorar al Señor, empezaron y comenzaron, aunque no lo crean, empezaron a adorar a otras deidades. ¿Ya? Empezaron a olvidarse del Señor, empezaron a adorar a otras deidades e incluso dentro de su misma adoración al Señor se transformaron en idólatras, porque le ponían más enfoque al tema del templo, de llevar tantos animales. Estaban como Isaías, creo, adoraban de la boca hacia afuera a Dios, pero no hacían nada de lo que realmente importaba ante los ojos del Señor. ¿Me entienden? Y violaron el pacto de la ley, porque el pacto de la ley no es tan solo apartar al pueblo para que sean un pueblo santo y que vivan una espiritualidad y un conocimiento de Dios pleno, porque en la ley se revela en esa época o en ese periodo de la historia de la salvación, se revela a Dios a través de la ley. Entonces el israelita conoce al Señor a través de la ley, pero no tan solo violaron el tema de adoración, sino también había injusticia social. ¿Me entienden? Injusticia social. Los pobres eran más pobres, los ricos se hacían más ricos, la gente le daba lo mismo a su prójimo, robaban tierra al pobre, aunque la ley decía, no, el pobre tiene derecho a tierra. Entonces, todo ese caldo de cultivo que se estaba formando en este contexto social, que los profetas vieron esta situación y vieron que no estaban siendo fieles al Señor. Entonces, como recordamos, los profetas tienen tres aspectos. El anuncio, que es anunciar la palabra de Dios ante un pueblo que está mirando hacia otra parte, no tan solo mirando a dioses, sino actuando de una forma diferente, de una forma injusta para con sus pares. ¿Me entienden? Denuncian la injusticia, denuncian los malos juicios, la corrupción, la falta de ética y moral que tienen los gobernantes y hay un mensaje de esperanza para el pueblo, que toda esa esperanza que hablan los profetas se visualiza en la gran promesa mesiánica, que en algún momento de la historia de Israel va a venir aquel que es heredero de David y el que es consumador de las promesas de Abraham, en el sentido de que todas las naciones van a adorar a través de este rey de Israel, van a adorar al Señor. Y en esa persona, nosotros estamos claros quién es esa persona, que es Jesucristo, que esas promesas se cumplieron
en la persona de Jesucristo. Los profetas tienen mucho de esto, mirar hacia el pasado, mirando su historia como el pueblo que salió desde Israel, el pueblo que fue conquistado por el Señor, que fue liberado, y mirar hacia el futuro, cuando están en un periodo de crisis como es el exilio, o como es cuando vienen estos pueblos a saquear, a destruir el templo de Jerusalén. Ah, pensé que querían hablar. ¿Me entienden? Esa es la forma que los profetas, de alguna manera, hacen con la historia de Israel. Visualizan el pasado para que en su presente dialogan con el pueblo, con los reyes, con la sociedad, y desde ese diálogo se proyectan hacia el futuro en coherencia con su historia pasada. Espero que haya sido una buena introducción para que entendamos lo que significa todo esto, porque dentro de los profetas hay muchas profecías que son al pueblo, que está viviendo este acontecimiento, pero esas profecías también tienen una doble función, que es darle esperanza en el momento malo y que miren que Dios en ningún momento, en ninguna ocasión los va a dejar. Así lo vamos a ver a través de los profetas que veamos. Y el primer profeta que vamos a ver es Oseas. Oseas es uno de los profetas o una de las eh, formas, a ver cómo decirlo. ¿Se acuerdan que cuando vimos los libros poéticos mencioné que la mayoría de la Biblia es un libro poético y tiene mucha poesía? Aquí también el autor de Oseas ocupa la poesía, el simbolismo para retratar la historia de Israel. ¿En qué sentido? Oseas es un profeta y se casa con una mujer. Y esa mujer lo termina engañando, se prostituye. ¿Ya? Y en ese ejemplo de esta relación de Oseas con esta mujer, Dios hace el paralelo de Israel con él. ¿Me entienden? O sea, la mujer representa a Israel por sus infidelidades y el profeta fiel representa a Dios, que es fiel. La historia de la infidelidad de la esposa de Oseas, Gomer, es semejante a la infidelidad de Israel para con el Señor. La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Puede verse la horrible tragedia del pecado en esta profecía, pero Dios está empeñado en atraer de nuevo a Israel, pues aunque ella es infiel, Dios es fiel. Esto es sumamente importante dentro de la profecía y del contexto que se están dando estas profecías. ¿Me entienden? Que Israel se desbandó. Tanto el reino del norte como el reino del sur se desbandó en todo sentido, en la injusticia social, en la idolatría a otros dioses, en pecar contra Dios, contra su prójimo, pero aún así Dios les dice, ya, sí, están mal, pero vuélvanse a mí. Constantemente, con cada profeta que aparece en la historia de Israel, Dios está diciéndoles, vuelvan a mí. Pero Dios está empeñado en atraer de nuevo a Israel, pues aunque ella es infiel, Dios es fiel. El pecado, el castigo, la renovación mediante el perdón y la gracia son los tres grandes mensajes del libro de Oseas. El libro constituye una historia y una analogía enorme del poder, enorme de poder de misericordia de Dios hacia su pueblo Israel. El, para que entendamos un poco, Oseas, lo que significa su nombre es salvación. Es hijo de Berit, que esto se puede ver en el capítulo 1, versículo 1. Fue un profeta del siglo octavo antes de Cristo, contemporáneo al profeta Isaías, y aquí aparece un personaje que es trascendente, si uno se pone a ver la historia de estos profetas menores, es trascendente, que es uno de los reyes con peor reputación en la historia de Israel, que es Jeroboam II. Es un tipo, la mayoría de los profetas, o un profeta en particular, le profetiza a él.
ya que es Amós. Ahí lo vamos a ver más adelante. Eh, y está Jeroboam en el norte como rey y en el sur está Usías como rey. Esto también se ve en el capítulo 1, versículo 1. También fue contemporáneo de los profetas Amós y Miqueas. Era más joven que Amós y mayor que Miqueas. Como Oseas profetizó en el norte de Israel, su profecía iba dirigida hacia el norte de Israel, donde estaban las 10 tribus, donde se encontraban estas 10 tribus, ¿ya? Profetiza entre el año 786 al 725 antes del cautiverio. O sea, el profeta Oseas, valga la redundancia, es un profeta preexílico. O sea, lo que está tratando de decir Oseas en su profecía y con toda esta pedagogía, por llamarlo así, y esta poesía al momento de profetizar al pueblo es cuidado, tengan cuidado, vuélvanse al Señor, porque si no, el Señor va a hacer justicia, va a hacer justicia, sean fiel, vuelvan, Él los ama, vuelvan, por favor, va a hacer justicia, si no vuelven, ¿ya? Un poco del bosquejo. Aquí se ve un poco de esta situación que les vengo hablando, de esta mujer que es la esposa de Oseas. En este primer punto, la separación, Israel la esposa infiel del Señor. Esto lo vemos del capítulo 1 al 3. La segunda parte, la condena, Israel la nación pecadora, del 4 al capítulo 13 versículo 8. Y la reconciliación, Israel la nación restaurada, del capítulo 13 versículo 9 al capítulo 14 9. Hay que entender una cosa, hermanos. Todas las profecías que vamos a ver durante estas dos clases, y en esta en particular, terminan con esto, con la esperanza de que Israel va a ser restaurada, ¿ya? Como les decía en un primer momento, esa restauración se visualiza al rey que va a unificar no tan solo a Israel, que ya no va a haber un rey o un pueblo extranjero que los gobierne, ¿me entienden? Sino que va a unificar a todo el mundo. Y a través de Israel, esta promesa que se hace a Abraham, van a ser benditas todas las naciones del mundo. ¿Ya? Está entre esa tensión, el juicio, los profetas en general, el juicio, la denuncia, el castigo, por decirlo de alguna forma, a la infidelidad y la restauración. ¿Me entienden? Es una historia maravillosa en ese sentido y eso lo podemos graficar en nuestras vidas también. Muchas veces cuando miramos para el lado en el sentido de mirar otras cosas que no son Dios. ¿Me entienden? Que miramos y nos cautivamos por esas cosas porque parecen majestuosas, pero nosotros tenemos una historia con nuestro Dios. Cosas que solo ustedes saben en su vida personal que Dios ha restaurado, ha sanado, ha limpiado, ha sacado pensamientos malos y ha sido fiel siempre. ¿Me entienden? Es un poco es como el ejemplo que nosotros podemos sacar de los profetas en la vida de Israel. El ejemplo que podemos sacar. Este profeta me encanta, me encanta. El profeta Joel. El tema del libro de Joel es el día del Señor. Vendrá un día de Dios en que los enemigos de Israel serán derribados e Israel será bendecido. Los pueblos se volverán a Dios. En verdad, el Espíritu de Dios será derramado a toda carne. La plaga de langostas, capítulo 1, capítulo 2, es semejante al juicio venidero, pero Dios librará a Israel. En el profeta Joel, mis hermanos, hay a ver cómo decirlo, una cosa maravillosa que se ve en teología, que es que los profetas, como les decía en un primer momento, teologizan. ¿Qué significa esto? Miran su historia y a través de su historia hacen teología. ¿Me entienden?
Y lo que hace Joel a través de el día grande del Señor es teologizar sobre la historia de Israel. Mira hacia el pasado, voy a moverme al bosquejo. Mira hacia el pasado de Israel, porque por ejemplo, cuando empieza el libro de Joel, empieza con una plaga de langostas. ¿Me entienden? Es una plaga de langostas. Eh, y eso asemeja a las plagas que Dios mandó a Egipto, pero en el libro de Joel se las mandó a Israel. ¿Por qué? Porque como entendemos, Israel está en un momento crítico espiritual y político. Como sociedad estaba mirando para cualquier parte. Entonces, Joel lo que hace es toma la historia de Israel y la resignifica hacia su pueblo. Les dice, oye, ustedes, ¿cómo están actuando? Oye, ¿cómo hacen las cosas? Mira, estas langostas representan a un reino que viene hacia ellos. En este caso serían los asirios y posteriormente sería Babilonia con el exilio a Babilonia, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hace? Joel repiensa la historia de Israel a través de los 5 libros que hemos conocido, o la historia grande de Israel, que es Israel, un pueblo de esclavos que estaba en Egipto, que fue liberado por el Señor. Joel toma esa historia y la redibuja para el contexto que ellos están viviendo. Y aquí sale una de las cosas cuando hablamos de esperanza. Si bien están pecando, si bien van a recibir un castigo por su infidelidad, hay esperanza. Y cuando menciona el día del Señor, Joel, cuando, si quieren, podemos ir al capítulo 2 de Joel, eh, o yo lo leo, o ¿quién quiere leer el capítulo 2 versículo 28 al 32? Porque esto es maravilloso y vamos a hacer una conexión importante para lo que significa la iglesia. ¿Quién quiere leer? ¿O leo yo? Ustedes díganme. Te, te ayudo, Dieguito Valen. Ya, por favor, el capítulo 2 versículo ¿Ya? 28-32. Vale. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Gracias, Brian. Esa promesa del día del Señor, esa promesa del derramamiento del Espíritu del Señor, ¿en qué minuto de la historia se concreta? ¿En qué momento de la historia de la salvación se concreta, mis hermanos? Eh, en Cuando dice, Apocalipsis también sale, ¿Cómo? en Apocalipsis, que también se nombra No, mi hermana. En, en el Pentecostés, ¿o no, Diego? con los en, Pe- discípulos. en En el Pentecostés. Pentecostés. ¿Se Mm, acuerdan que yo les sí. dije que ese día de esperanza o ese día del Señor tiene que ver con la venida de Cristo? Pedro, en el segundo Sí. capítulo de Hechos, se para frente a la multitud y les dice a todos los hombres que estaban ahí en Jerusalén: He aquí que se cumple la promesa que hizo el profeta en Dios al profeta Joel de que iba a derramar Ujú, el Espíritu. O sea, el Espíritu del ujú, Señor está habitando con nosotros hoy. Hoy ujú, nosotros somos templo de ese Espíritu y por ese Espíritu nosotros caminamos. ¿Me entienden? Esa visión que tiene Joel
de mirar hacia el futuro, de mirar hacia el momento de esperanza del pueblo de Israel, donde todas las naciones se iban a reunir en torno al Dios de Israel, comienza con el ministerio de Jesús y se cumple una parte de esta profecía con el derramamiento de el Espíritu Santo en Pentecostés. Es impresionante cómo Israel es restaurada en la persona de Jesucristo. Cómo Israel y todas las naciones se reúnen en torno a Jesucristo. Eh, el destinatario de la carta, o sea, de la carta, del libro de Joel, es Judá, el pueblo del sur, que iba a ser restaurado y que ve en todas estas figuras que les mencioné, que mira hacia atrás en la historia de Israel y las resignifica para darle un sentido futuro en esta situación de dramatismo, de opresión tanto política, espiritual que vive el pueblo. Eh, Joel, el nombre significa el Señor es Dios, hijo de un cierto Petuel, que eso lo pueden ver en el primer capítulo, versículo 1. Aparte del libro de Joel, solo se menciona una vez en toda la Biblia, en Hechos 2:16, lo que estábamos hablando, esa promesa que hace el profeta de que en el día del Señor, el día grande del Señor, el Espíritu y toda lengua y nosotros estamos viviendo esa promesa cumplida. Nosotros cuando el Espíritu Santo nos confrontó a mirar a Jesucristo y reconocerlo como Salvador y vivir a través del Espíritu Santo y ser guiados a través del Espíritu Santo, estamos siendo parte de esta promesa, de este cumplimiento de esta promesa que se hizo hace mucho tiempo. Eh, Se cita en Hechos el derramamiento del Espíritu Santo. Poco se sabe del individuo en sí, de Joel, poco se sabe, pero se cree que vivió en Jerusalén, vivió quizás en el siglo IX, pero no hay datos definidos sobre el tiempo en que vivió o en qué escribió. Se supone, por los datos que dan en el libro, es que es un autor post-exílico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya habían pasado el exilio. O sea, porque aunque uno piensa que el exilio fue todo color de rosa, no. Hubo mucha depresión de parte del pueblo de Israel por por una cosa del templo, que veían el templo y decían, no, esto es un desastre, no tenemos templo. La vida es una, no sé, es algo terrible para esas personas que vivieron en el post-exílico. Y a través, y otros eruditos dicen que Joel conocía las escrituras. O sea, por eso cita el Pentateuco, por eso cita a otros profetas. Eh, Joel está en la misma sintonía de Isaías, Jeremías y Ezequiel, en el sentido de que ellos prometen que el Señor en un momento de la historia va a través de su espíritu cambiar el corazón de los creyentes, de un corazón de piedra a un corazón que late y vive por él y lo conoce. Ahí va a ser un cambio tremendo. Entonces está en esa sintonía. Resumiendo un poco lo que es Joel, es un autor que se encuentra en el post-exilio, reinterpreta la historia de Israel para darle un significado a estos hombres que están viviendo una terrible situación, un desánimo, un desaliento, eh, con tristeza, con congoja, pero Él les da esperanza. Va a haber una liberación y en el tiempo preciso su espíritu se va a derramar. Es tremendo el libro de Joel. Amós, eh, si creen que estoy... Hermano Diego, Dígame. mire, quiero hacer dos consultas. Una, no sé si se me escucha bien, ahí por ahí sí.
Sí. Cuando usted se refiere al término del profeta Joel que teologiza sus mensajes, ¿a qué apunta? A que le da un significado teológico a la historia de Israel. Es lo que nosotros hacemos cuando vivimos una situación, X situación, y la miramos a través del filtro de nuestra experiencia con el Señor. ¿Me entiende? De las promesas que el Señor, lo fiel que es el Señor y lo que el Señor es realmente. ¿Me entiende? Joel mira la historia de Israel, lo que pasó en Israel como nación que estaba unida y que fue liberada por Dios, y esa historia la reinterpreta para anunciar y denunciar lo que está viviendo el pueblo en ese momento. Miren, esto eran antes, esto eran. ¿Y ahora qué son? ¿Me entiende? Como les decía, las plagas que menciona Joel son mirando lo que la historia de Israel. O sea, Dios actuó con justicia a través de la liberación que ejerció del pueblo Egipto con plagas y todo eso. Lo mismo pasa a través de la historia de Joel. Lo que trata de hacer, mira la historia de Israel y la reinterpreta. Van a ser juzgados, pero el Señor es fiel y los va a consolar y los va a restaurar. Teologizar es eso, mirar la historia a través de los ojos de Dios y reinterpretarla y hacer una reinterpretación de ella o de esta historia a través de lo que es Dios, de sus promesas, de la fidelidad y de la esperanza. No sé si quedó, está bien, o sea, ¿entendió o queda conforme con mi respuesta, mi hermana? Sí, correcto. Lo otro, hermano Diego, la segunda pregunta es cuando usted dice que el exilio se ve de color de rosa. Me llamó la atención ese término porque es un exilio. No, 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 El no, país, los el ciudadanos se post-exilio, llevaron hermana. el post-exilio. Claro, Es claro, traumático, pues. cuando es que yo he escuchado, mi hermana, de verdad, yo he escuchado gente que dice, ah, Israel salió del exilio, se fue de Babilonia y volvió a su tierra, Ujú. pero realmente lo Pero que vivieron, hay un profeta en este momento, ¿no? Creo que es el profeta Ageo, donde muestra lo que pasa con el pueblo de Israel en el sentido de la depresión que causa ver Israel todo destruido. El templo, el simbolismo más trascendental que tenían los israelitas, porque ahí habitaba la presencia del Señor, está en ruinas. Y tratan de reconstruirlo, pero empiezan a cuestionarse, "Pero este templo no va a ser lo mismo que el templo que construyó Salomón, pero ya, dejémoslo hasta ahí". Y empiezan a vivir su vida. Entonces el post-exilio no es una cosa, o sea, por los comentarios que yo he escuchado de algunas personas que dicen, no, el post-exilio volvieron a la libertad. No, todavía estaban caminando para salir de ese exilio, ¿me entiendes? Estaban caminando hacia esta liberación real de sus corazones y de sus mentes. Espero que haya aclarado esa duda a mi hermana. sí, hermano, es que sonó como extraño porque cuando se habla de que volvieron fueron después de una generación prácticamente, Sí, pues, ¿no? Y fueron la 70 años, reconstrucción del templo se demoró 16 claro. años en ser Además, reconstruido. entonces sería Porque, como nosotros, yo hago como un símil que hubiésemos visto el desastre de Rancagua, por ejemplo, y hubiésemos exacto. llegado desde afuera a ver lo que pasó en Rancagua. Entonces, no es claro, a lo mejor usted dice, como hay algunos comentarios de estilo romántico, decir, ay, el post-exilio es maravilloso, toda la libertad, vamos a danzar, a bailar, pero Mm, resulta que es más que eso porque es traumático volver al pueblo que Dios le había entregado, verlo destruido y comenzar a armar toda la historia de nuevo. sí, pues. Sí, sí, ese es el punto. A eso quizás no me expresé bien. A eso apuntaba yo Ok, con el Joel. ok. O de lo que relata este libro post-exílico, la depresión, el Sí, dolor, la angustia
que a veces esas mismas situaciones a nosotros personalmente nos llevan a actuar de una forma contraria, a quedarnos ahí estáticos, no hacer nada. Mm. Es como tremendo, tremendo. A mí, hermano, ¿sabe lo que me llama la atención con respecto al pueblo de Israel? Es que desde el punto de vista de los libros de la Biblia, ellos siempre tuvieron una mirada, y yo lo veo hasta el día de hoy, de que la mirada de ellos es reconstruir, pararse rápidamente. Tantas veces fueron atacados, tantas veces fueron destruidos, hasta el día de hoy, que tienen una mente muy resiliente y ellos no se quedan en el llanto y en el lamento. No es así como nuestra cultura, nosotros la lloramos más, Sí, no, pero ellos eso es como que verdad. son muy rápidos. Incluso hay una gran diferencia con los árabes que viven hoy en Israel, porque Israel bombardean una zona, al otro día ya están sacando todos los escombros y vuelven a construir rápidamente. No Mm. así el pueblo palestino árabe, que ellos dejan todo ahí para que la gente vea la ruina y el desastre. Entonces la mente de los israelitas y de los israelíes hoy en día es rápidamente ponerse de pie, y eso a mí me sorprende mucho porque yo pienso, como americana, como chilena, que a nosotros nos cuesta más eso, a lo mejor porque la identidad de ellos está muy marcada en comparación a la cultura nuestra. Quizás necesitamos un poquito más de lo que tienen ellos en cuanto a identidad patria. Yo creo que Aman sí. más su país. Sí, Sí. no, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Gracias, mi hermana Mónica. El siguiente profeta, el cual nos toca ver, es Amós. Profetizó hacia el reinado norte. Este profeta es preexílico, antes del exilio, eh, pero él era de Judá, o sea, del sur. Era un profeta del sur que fue a profetizar al norte. ¿Y quién aparece ahí como rey? Jeroboam II, el profeta, o sea, el rey que es por llamarlo de alguna, fue una desgracia para el pueblo de Israel porque lo llevó y caminaron hacia una hipocresía religiosa, ignoraban a los pobres, no hacían justicia. Era totalmente triste lo que ocurría con el pueblo de Israel en ese tiempo, y por eso el Señor levantó a hombres como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Bueno, Jonás lo sacamos un poco para el lado porque no profetizó a Israel, pero Miqueas y todos ellos. Amós, Dios eligió a Amós para que llevara una franca palabra a Israel. Israel disfrutaba de un periodo de prosperidad, lo que le hablaba en un primer momento. Disfrutaban, la gente aparentemente estaba bien, pero por debajo estaban sucediendo cosas que la pobreza, los pobres, los realmente afectados por estas malas administraciones vivían. Eh, habían olvidado su relación pactada con Dios. En verdad, había quebrantado su pacto. Ellos habían quebrantado su pacto con espantoso pecado, o sea, pecaban de una forma tremenda a ídolos, y principalmente en las cuestiones sociales, de la justicia social, que la ley misma reclama al individuo que, o en este caso, al israelita o al judío que pacta con Dios y se une al pacto de la Torá o de la ley. Eh, Eran tipos irreligiosos, tributaban sin duda un culto de apariencia, pero su vida diaria hacía ver claramente que ese culto carecía de toda relación con la práctica. Es tremendo porque uno piensa que la ley solamente se trata de cumplir ciertas normas, sacrificar esto, inclinar la cabeza y todo eso. Pero también tiene ese complemento de que es una sociedad la que vive bajo esta norma. Y eso no se estaba cumpliendo. La ley, la justicia, la misericordia, el amar al prójimo no se estaba cumpliendo. Entonces salen estos profetas para denunciar estas situaciones tan vergonzosas que está pasando el país.
Amos significa carga. No confundir con el papá de Isaías, que es Amos con Z. Vivió en la aldea de Tecoa, que está situada a unos 8 kilómetros al suroeste de Belén, cerca de 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Amós era un hombre, un pastor, un hombre de campo, por decirlo así. Era un hombre sencillo, que Dios lo llamó para enfrentarse a este rey, Jeroboam II. Eh, Qué increíble el Señor en ese sentido, que uno piensa que elige a los hombres o mujeres más preparadas que han pasado por seminario y tienen un montón de reconocimientos a nivel social y a nivel intelectual, pero a veces Dios elige a un simple hombre que está ahí pastoreando y tiene un suficiente corazón eh, tocado y compungido por el Señor, y ve que los gobernantes y las personas que están gobernando, en este caso Israel, no lo están haciendo bien y están dándole la espalda al Señor. Uno de los propósitos de Amós es prevenir al pueblo, pero hay un segundo propósito: anunciar que Dios está dispuesto a libertar. El capítulo 9 habla de liberación y en realidad incluye promesas de bendición mesiánica. ¿Se acuerdan que les decía? Los profetas siempre están mirando a esa como deseo de que llegue el rey perfecto, el rey mesiánico, el rey que reúna al pueblo, que lo vuelva a hacer mirar y conocer al Señor. ¿Me entienden? Es como siempre están mirando hacia allá, hacia el futuro, a ese rey prometido, a ese Mesías tan anhelado. Eh, Tema constante en los profetas del Antiguo Testamento. Aunque el pueblo sea infiel al pacto, esto es constante. El pueblo puede ser infiel al pacto, infiel a Dios. Dios permanece fiel. Siempre, siempre. En la constante de estos profetas que anuncian el desastre, la calamidad, porque no es como que Dios se antoje a decirles ya. Va a venir Babilonia, van a venir los asirios, los van a gobernar, van a destruir todo, los van a sacar de su tierra, van a vivir como esclavos, van a tener que adorar otros dioses, van a tener que adaptarse a otra cultura, porque sí, porque se le antojó. No, el Señor es misericordioso y tiene paciencia. Pero llega un momento en que el Señor dijo ya hasta aquí no más, porque tienen que aprender a depender, tienen que pasar esto malo, tienen que pasar por esta situación vergonzosa para ellos. ¿Cómo otras naciones nos van a gobernar, van a destruir el templo y todo eso? Pero aún así, el Señor, el Señor es poderosamente fiel y siempre, siempre hace mirar al pueblo a esta promesa mesiánica. Bosquejo, juicio sobre las naciones, del capítulo 1 al capítulo 2. Juicio sobre Israel, el, del capítulo 3 versículo 9 vers- hasta el verso, no, perdón, capítulo 3 capítulo 9 verso 6 hasta el verso 6. Y la restauración de Israel, lo que les decía, que miraba hacia el futuro, miraba hacia esta promesa, este cumplimiento, es del capítulo 9 versículo 7 al capítulo 15. Reitero, el autor Amós es preexílico, o sea, advierte al pueblo del norte de Israel, el reino de Israel, les advierte: vuélvanse al Señor, vuelvan, denuncia el pecado que hay en Israel, que es un pecado no tan solo religioso, porque lamentablemente la gente confunde la religión con un acto de repetir ritos, pero la religión es mucho más profunda que eso, es una acción hacia Dios y una acción hacia mi prójimo. Y eso lo vemos reflejado cuando Santiago en su carta dice que la verdadera religión es aquella que se preocupa del huérfano, de la viuda, del desvalido, y la restauración de Israel.
Abdías, el libro que les decía que era el más corto de todos. Son 21 versículos. Son 21 versículos que están ahí. Y Abdías profetiza a Edom. Edom son parientes, tienen una consanguinidad con Israel. Es increíble. Son cosanguíneos. ¿Por qué? Abraham y Sara tuvieron a un hijo que se llamó el hijo de esta promesa que Dios hace a Abraham, que fue Isaac. E Isaac con Rebeca tuvieron dos hijos. Jacob por una parte, que posteriormente sería el padre, el fundador de Israel, cuando se cambia el nombre de él, Israel, funda Israel, y él tenía un hermano, que era Esaú. Esaú era es el padre de esta nación llamada Edom. Entonces, Edom con Israel siempre han tenido pugna. Siempre. En la historia bíblica se muestra que ellos siempre han tenido pugna. Y el punto más bajo de esta relación bochornosa, por llamarlo de alguna forma, fue cuando Israel, o bueno, Israel completa, fue saqueada por los babilónicos y fue llevada al exilio. En ese camino hacia el exilio, los edomitas se aprovecharon, entraron a Israel, saquearon también, mientras los israelitas iban en una caravana hacia Babilonia, los edomitas agarraron a gente de Israel, la mataron, se la llevaron a su pueblo para que fueran esclavos. Lo que trata de hacer el Señor con este libro es, a través del profeta Abdías, acusar a aquellos que son orgullosos. Edom era una nación orgullosa. ¿En qué sentido? Se sentían superiores a Israel. Y ese mismo orgullo que Edom tuvo hace caer a Edom. Y ahí, porque el libro se divide en dos partes. En una parte que exclusivamente el juicio va hacia Edom, a estos parientes de Israel que maltrataron a Israel, que maltrataron a, a- maltrataron al pueblo de Israel, y cambia de repente. Creo que en el versículo 15, sí, en el versículo 15 cambia esa como profecía hacia las naciones en generales. ¿Por qué? Porque Edom de alguna forma refleja el orgullo de todas las naciones, ¿ya? Pero lo más fantástico de todo esto, que ya casi al final del libro, bueno, de la página, el Señor vuelve a esta sintonía, que es la esperanza, que todas las naciones se van a reunir en torno a Israel en una restauración cuando aparezca este rey prometido. Es tremendo. De Abdías, adorador, significa adorador de Jehová. Nada se sabe, sino que fue profeta y escritor del libro que lleva su nombre. Es el libro más breve, como les decía. Se desconoce con certeza el tiempo en que se escribió. Los versículos 11 y 14 parecen referirse a la destrucción de Nabucodonosor, la destrucción que ordenó Nabucodonosor, en la que los edomitas participan, lo que les decía, que los edomitas se metieron a Jerusalén a destruir con los babilónicos. Esto también se puede ver en el Salmo 137, versículo 7, y en los versículos 5 y 7 el profeta parece describir la tragedia que sobrevino a Edom tras la caída de Jerusalén. De ser así, la fecha del libro sería el tiempo del exilio. O sea, está ocurriendo el exilio y el profeta está profetizando estas cosas a Edom. Poco después, es decir, del 586 en adelante. Este profeta, como el que viene ahora, no profetiza en sí hacia algún reino de Israel o Judá, profetiza a otra nación. Y aquí aparece un personaje que... Ah, me pasé.
un personaje que muchos citan a veces como un ejemplo eh, de misiones, de misiones. El tema del libro puede resumirse, perdón, me estoy adelantando. El libro que vamos a ver ahora es Jonás. El profeta que vamos a ver ahora es Jonás. El tema del libro puede resumirse de la siguiente manera. Dios muestra su amor a los gentiles al enviarle un profeta para que los llame al arrepentimiento. Jonás, que significa paloma, hijo de Amitai, capítulo 1, versículo 1, nativo de Jaef en Galilea. Fuera del libro de Jonás, la única referencia del Antiguo Testamento a este libro se halla en Segunda de Reyes, capítulo 14-25, que mal no recuerdo, ahí también está el rey Jeroboam apareciendo. Eh, Jonás le promete y le dice que a través de su profecía, Jeroboam va a ganar unas batallas y que las tierras que gane van a ser para él y para el reino. Y aparece otro profeta contemporáneo a él, que es Amós, y le dice, no, la profecía que Jonás te está dando no se va a cumplir porque tú eres un rey que acepta el soborno, que acepta la injusticia, que acepta la maldad en Israel. Eso se puede ver en el capítulo 6 del versículo 13 al versículo 14 en el libro de Amós. Son contemporáneos. Amós perdón, Jonás y Amós son contemporáneos, son profetas contemporáneos. ¿Qué podemos decir de este libro? Hay muchas reflexiones que se pueden sacar de este libro. Primero, Jonás, es increíble que un profeta de Dios, elegido por Dios, sea un hombre con un carácter tan malo, o no sé si llamarlo malo, pero tan desobediente, que Dios, en su infinita misericordia, le dice, ve a Nínive y dale esta profecía para que se arrepientan y no la destruyan. Jonás no estaba no quería, porque eran enemigos de él. Nínive, si no mal recuerdo, es un pueblo que tiene que ver con los asirios. O no, Nínive es la capital asiria, creo. Si alguien después me puede corregir eso, pero tengo entendido que Nínive es la capital de los asirios, enemigos férreos de los israelitas. Entonces Jonás no quería saber nada de ellos, nada de Nínive, nada de ellos. ¿Y qué hace? Se va, lo más lejos, toma un barco. En ese barco pasa esta situación de que empieza una tormenta, los marineros están sorprendidos, temerosos, van a morir. Y Jonás les dice, ya, es mi culpa porque yo tenía que ir a profetizar a cierta parte y no le hice caso al Señor, mátenme. Llega hasta ese punto Jonás, hasta ese punto de decir, mátenme porque no quería, en realidad no tenía misericordia como la misericordia que tenía el Señor a personas que no eran israelitas, que no eran del pacto o que no eran, que vivían de la ley, pero el Señor tenía misericordia de ellos. Pero Jonás no, se tira al agua. ¿Y qué pasa? Aparece el pez gigante que se lo traga. Y ahí Jonás, entre que recapacita a regañadientes, dice, ya, Señor, por favor, estoy en tus manos, ayúdame. Y en una forma milagrosa el pez lo lanza y cae en Nínive. Va caminando hacia Nínive y ¿qué pasa? La profecía de Jonás es sumamente llamativa porque, primero, Jonás no dice de qué Dios viene. ¿Por qué los va a castigar Dios si no se arrepienten? No dice. No se sabe por qué Dios o este profeta no les dice por qué Dios los está castigando. No dice su pecado fue este y por eso Dios los va a castigar. No, no dice nada. Y no dice de qué parte de Dios viene. Ya, eso ya lo habíamos comentado. Pero algunos biblistas dicen que
Jonás, aún a pesar de la misericordia que Dios tuvo con él en el estómago del gran pez, aún así, él no quiere que los ninivitas se salven. Entonces les profetiza así como a la rápida y se tienen que arrepentir y se va. Pero la gran sorpresa que se lleva Jonás es que este pueblo que no conoce al Señor, que no tiene ninguna conexión histórica con el Dios verdadero, ¿qué hace? Toma las palabras cortas de Jonás y se constriñe. Y todo el pueblo, hasta el poderoso, más poderoso que el rey, el gobernante de Nínive, se conmueve y dice, nos tenemos que arrepentir. Y hacen luto y hacen todo el ejercicio de arrepentimiento frente a un pecado que no saben cuál es porque el profeta Jonás no les dice cuál fue su pecado. Y al final Jonás está ahí esperando que destruyan a Nínive y no pasa nada. La lección que nos da este libro es tremenda. Habla de la misericordia del Señor con personas que son enemigas, personas que atacan a su pueblo y la podemos llevar a nuestra actualidad, a, a que muchas veces nosotros somos egoístas por ciertas situaciones que nos pasan en la vida de no predicarle a ciertas personas, porque son enemigos de nosotros y nos sentimos con la altura moral de decir, no, él no, pero el Señor quizás tenga un plan, un asunto con él y quiere guiarlo hacia él para que se arrepienta y sea consagrado hacia Él. ¿A quién nos recuerda esta actitud del Señor? ¿A quién nos recuerda en la palabra de Jesús cuando Jesús dice a la gente que lo estaba oyendo y quedan todos sorprendidos, ama a tu enemigo? Así es, hay muchas personas que dicen no, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo. Aquí hay una comprobación de que ese Dios de misericordia, que le tiende la mano a personas que son ajenas a la historia de Israel, les tiende la mano y los rescata. Y también Jesús habla del simbolismo que significa Jonás en el pez, en el estómago del pez, eh, que es el simbolismo de la resurrección. El simbolismo de la resurrección. Él, como Jonás, iba a salir. Es tremendo, es algo hermoso. Bueno, el bosquejo de este libro es la primera comisión de Jonás, su desobediencia y sus resultados, lo que le relaté un poco en un primer momento, el uno y el 2. La segunda comisión de Jonás, su obediencia y sus resultados. El pueblo se arrepiente. El pueblo se arrepiente de este pecado que no les comenta Jonás. Y al final, la queja de Jonás y la respuesta del Señor el capítulo 4. O sea, Jonás tiene la eh, desfachatez de exigirle, o sea, cuestionar a Dios por qué perdona a ciertas personas. Es increíble. Y ahí el Señor responde y le dice que Él tiene misericordia, es un Dios de misericordia. Y el último profeta que vamos a ver hoy es el profeta de Miqueas. Miqueas es, es del reino del sur de Judá, es un profeta preexílico. Miqueas, el nombre, pero no la misma persona, aparece en Jueces 7, capítulo 7, versículo 1, 4. El nombre significa ¿quién es como Dios? Procedía de la ciudad de Moreset, cerca de Gat, a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Se menciona a Miqueas en Jeremías 26, versículos 17 y 19.
diciendo que profetizó en días de Ezequías. Miqueas 1, capítulo 1, versículo 1, indica más específicamente que el periodo de su ministerio coincide con los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. En el año 738 al 698 a.C. Puede que Miqueas haya sido un contemporáneo joven de Isaías, el cual vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Miqueas un poco retrata este periodo a ver cómo decirlo, de desorientación del pueblo de Israel, tanto de Israel representado en el reino del norte como de Israel representado a través de Judá en el reino del sur. Esta desorientación, porque los reyes, imagínense, los reyes y los supuestos profetas eran corruptos. O sea, eh, los profetas profetizaban cosas buenas para los reyes, aunque estos reyes le estaban dando la espalda al Señor y a su ley. Eh, Hacían falsas promesas, hacían falsas profecías, y en este periodo Miqueas aparece en la historia, entendiendo que es antes del exilio y entendiendo que Miqueas profetiza tanto a Israel representaba el reino del norte, como a Judá, que es representación del reino del sur. Eh, Destacar los pecados de los judíos en los reinos del norte y en el sur, como les decía, eh, habla, Miqueas trata de llevar al arrepentimiento a este pueblo, a estas personas que en sus acciones no adoran al Señor, no miran al Señor, no esperan nada, solo viven y se gozan en su pecado y viven y siguen haciendo lo que no es agradable al Señor. Y aparece Miqueas a profetizar. Y quiero detenerme en una palabra de Miqueas que es importante, que encuentro que, y esta se encuentra en Miqueas 6, versículo 8. Aquí está la aclaración. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Todos los profetas, tanto mayores como menores, lo que buscan del pueblo a quien se dirige, en este caso es tanto a Israel como a Judá, es que se vuelvan al Señor. No tan solo en la acción del rito, sino en la acción del corazón, en la acción con el prójimo, en la acción con sus hermanos. Los reyes gobernaban de una forma, hacían lo que querían, se aprovechaban, ganaban dinero, y el pueblo era el que sufría estas consecuencias. Al final, posteriormente, todo fue derribado. Israel del norte fue extinta, Judá quedó, volvió del exilio, pero llama la atención de que los profetas tienen ese mensaje de decir, conózcanme para hacer realmente la justicia. Y con esto finalizo el tema, en la primera parte de los profetas menores. Son 6 profetas que vimos que eran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Oseas profetizó cuando estaba de rey Jeroboam, un rey terrible, era del reino del norte y profetizó al mismo reino del norte. Fue un profeta preexílico. Joel fue posexílico y profetizó para todo Israel, a ese pueblo que estaba ya en el posexilio. Amós era de Judá, pero profetizó al reino del norte, donde aparece este rey, que es uno de los peores, Jeroboam II, preexílico.
Abdías profetiza Edom, un pueblo vecino de Israel. Jonás profetiza a Nínive, es contemporáneo de Amós y tiene un mal carácter y no le quiere hacer caso al Señor. Y Miqueas es del reino del sur, es preexílico y profetiza para todo Israel, o sea, tanto para Israel como Judá. Y esto fue la primera parte de nuestra clase de hoy, de los profetas menores. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algo, alguna acotación para ir mejorando? Porque es, como les decía en un primer momento, es mucha De información. conforme porque no sabía nada. ¿Cómo, mi hermana? Que yo quedé bien conforme porque no sabía nada de los profetas, así que bien conforme. Ya. No sé, ¿alguien más para tener una... Muchas gracias, hermana Alicia. Se pasó por la Dieguito, retroalimentación. una consulta, Dieguito. Dígame. ¿Tiene algo que ver que los profetas de los mayores y los menores sean 12 cuando Jesucristo escoge a 12 también? ¿Tiene algo que ver ahí o no? Mira, para serle franco, ¿Eh? en ninguno de los libros que vi y consulté para armar la clase hacen algún paralelismo con este Ah, ya. tema de 12 discípulos o 12 tribus, no hacen ningún paralelismo. Pero ya esto es una aventura personal y ahí usted lo toma o lo deja. Yo creo que sí, que hay un paralelismo, que representan estas 12 tribus de Israel en el contexto hablando de Israel, del Antiguo Testamento, sí representan un poco a estas 12 tribus de Israel que los profetas fueron levantados para hablarle. Es una aventura personal. No hay repito, no hay ningún académico ni un biblista que haga esta, por lo que yo vi, haga esta relación entre estos 12 profetas menores con Israel. Claro, Si uno se aventura un poco, podría decir sí, porque uno se da cuenta que ciertas cosas en la Biblia no son al azar. El 40, por ejemplo, el claro. 12, en repetición de los discípulos y todo eso. Gracias, Dieguito. Era como mi duda que tenía, y que como que calzaba todo. Sí, 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 Todo es calza. verdad, po. Muchas gracias, hermana Verónica. Ah, pero esperen, parece que no dejé de grabar, Bueno, estoy grabando. ¿O no? Ah.